Gracias, 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 gracias por sintonizar el especial. Gracias por estar aquí los viernes, 21 horas de Argentina, o a lo mejor te gusta escucharnos los sábados, ¿eh? A las 8 de la mañana, tempranito, con el mate ahí. Está bueno escuchar el especial. Y sobre todo para los maestros, docentes, los padres también, ¿no? Pero este programa de hoy creo que va muy, muy, muy dirigido a los que somos educadores. Y vos sabés que en este equipo de profesionales hay varios educadores, psicólogos, que los vamos a saludar. Buen día, Marta González. Hola, ¿cómo estás? Vamos a activar el Hola, ¿qué micrófono. tal? Buen día. Acá, Acá. Sarita con mi gata que está escuchando el programa. Ay, sí, los gatos siempre están presentes en los Zoom. Son artistas ahí. Liliana Dulbeco, ¿cómo anda, mi amiga? Buen día a todos y todas. Ahí está. Vamos a conversar de un tema que nos interesa mucho, que nos ocupa diariamente y que es muy importante para todos. Claudio Cruces, buen día, Claudio. Buen día, buen día. Acá estamos con el micrófono apagado porque estamos tomando un cafecito, hace mucho frío Ahí y está. estamos en el barcito de las Damas Rosadas, que de paso ahora la vamos a saludar porque han sido premiadas esta semana. He visto por ahí el cartelito del premio a las Damas Rosadas, así que después la vamos a saludar cuando no haya tanta gente. Pero así vamos a empezar el programa. Espérate, no, ahí vi que no te abrían la puerta de la radio, ¿eh? El portero no está, funcionando bien. Le vamos a bajar el sueldo, porque Claudio quería entrar y no podía. Yo digo, pero el portero debe estar distraído, no le está abriendo la puerta de la radio. Conciencia Top News, esta radio que se hace en familia, esta radio online. Y ahí está Clelia Gómez llegando. Hola, Clelia. Buenos días, muy buenos días a todos. Buen día. Qué interesante. Así que Claudio Cruces está con las Damas Rosadas. ¿Estás en el Hospital Central de San Isidro, acá provincia de Buenos Aires, Argentina? ¿O estás en el materno infantil? No, Las estoy en Damas el Rosadas hospital andan por de todos San lados. Fernando, Contanos que es eso. un hospital provincial, el Hospital Cordero Provincial, Ah, mirá. ¿Y qué nos en eso, la contabas de provincia de Buenos Aires. las damas rosadas? Son ángeles, ángeles desde de la guarda, digo siempre, de las personas que, bueno, estamos enfermas y recurrimos a algún lugar para que nos asistan nuestra salud. Pero nos contabas algo. Lo que sucede es que Claudio está desayunando ahí. No sé si interrumpir. Algo rico te sirvieron ahí. Me parece que las damas rosadas te sirvieron algo rico. Luisa, acá tengo una dama rosada. ¡Ay, ay, ay! Adelante, a ver, te escuchamos. ¡Ay, qué Hola, lindo! buen día. Buen día. Gracias, ¿eh? Contanos tu nombre y ¿sabes qué? Nos gustaría Mi decir, nombre es Daniela y pertenezco al grupo de Damas Rosadas del Hospital Cordero, de ¿dónde acá de San sos? Fernando. De San Fernando. Sí, sí, Bien, claro, sí. porque Damas Rosadas, aquí en provincia de Buenos Aires, andan por todos los lugares donde hospitales, asistencias, pero contanos para el mundo, porque esto sale a otros países, ¿qué es ser Dama Rosada? Y Dama Rosada es ser, eh, no sé, lo que nace del corazón, porque nosotros acá estamos para ayudar a la gente que está acá en el hospital y también para las personas que necesitan, las que están en situación de calle, porque acá hay mucha gente que hay mucha gente que está en situación de calle, y bueno, y después colaborar con el hospital más que nada. ¡Qué lindo! Pero bueno, Danila, me uno dijiste siempre lo hace Danila. desde la parte humana y desde el corazón. Bien, bien. Hay unos problemitas de internet ahí, por supuesto, pero nos estamos Se va porque se le queman comunicando. las tostadas. Te dejo, te mando buen día, te dejo porque estoy cocinando. Adelante, mi amor.
Qué linda, qué hermosa. Lo que yo no sé si me dijo, ¿Daniela o Daniela? No entendí bien. Buen Daniela. provecho, buen provecho. Todos los días las damas quizás son tan buenas que me regalan dos medialunas y un café. Por No favor. mentira, mentira. Bien, bien, con algunos problemitas de internet ahí, por supuesto. ¿Qué va a ser? Es un lugar Sí, público, no está en su casa Claudio Cruces. Qué lindo, y situación de calle. Asistir a las personas en situación de calle. Temperaturas bajo Sí, yo cero en doy fe Buenos que Aires. vengo a tomar un cafecito acá y siempre viene alguien que le dan un café, unas tostadas, un té, lo que sea, ¿no? Pero no se van con las manos vacías. Qué importante. Gracias, gracias. Un abrazo gigante a todas esas personas que desinteresadamente van a donar su tiempo para ayudar. Ahí sí que se ayuda. Yo pensaba tanto anoche en las personas en situación de calle y decía, ay Dios. Esta noche seguramente alguien prácticamente se queda sin vida, porque he visto en las veredas ahí, ¿no? A la sombra de una pared, porque nada más, tapados y tapados y tapados, pero el cuerpo muchas veces no resiste estas temperaturas tan bajas. Escuelas, por supuesto, distritos que han suspendido las clases, y me parece perfecto, porque hay escuelas sin estufas. Y esto es, digamos, moralmente justo. Un directivo que no suspende las clases en este invierno tan crudo, no sé, no tiene sentido común. ¿Y saben qué? Hoy traemos a un educador, a un educador español, y él nos habló del sentido común en su conferencia. Él se llama Jurjo Torres. Y te cuento que Jurjo Torres Santomé nació en Castro de Rey, en Lugo, un 2 de junio del 51. Es un pedagogo, ensayista y activista español, especialista en políticas educativas. Multiculturalismo y currículum integrado. Es especialmente conocido por su activismo en la defensa de la escuela pública y la denuncia de la influencia del neoliberalismo en las políticas educativas. Y gracias Claudio porque nos compartió una conferencia que dio Jurjo, que es autor de muchísimos libros, lo podés buscar, hasta tiene libros gratuitos para bajar. Vos que sos educador y espero que nos estés escuchando. Te voy a invitar especialmente, ¿no? Para este programa. Estuvimos escuchando esta conferencia, que es muy extensa, dura 1 hora 20 minutos, pero va tocando temas súper importantes históricamente, digo yo, porque hace como un recorrido, ¿no? De qué pasaba con la educación, qué fue pasando y qué está pasando en la actualidad. Vamos a escuchar unos minutitos al principio y luego empezamos el conversatorio. Dale, a ver si ustedes me avisan, yo lo pongo a sonar, esperemos que esté al principio, vamos a ponerlo desde el principio de lo que yo pude rescatar, por supuesto, son apenas 5 minutitos. Nos vamos a escuchar ahí a tomar nota. Pues dentro de ese discurso neoliberal un poco que está pasando. Y entonces hay un subtítulo que son el discurso de la excelencia y las prácticas de desocialización. Y esto ya nos dice un poco el planteamiento que les quiero hacer, ¿no? De cómo ninguna de estas palabras, y sobre todo la segunda palabra, nos gustaría a nadie. Yo no conozco a ningún profesor o profesora, ni me lo puedo imaginar, que pretenda y que crea que la educación es para desocializar. Era todo lo contrario.
¿no? En la educación era para aprender a vivir juntos, entre otras cosas, ¿no? Y hacerlo de la mejor manera posible, etc. Entonces, yo creo que hay algunas cuestiones que el profesorado muchas veces hacemos y tiene efectos bastante perversos, y lo malo es que lo hacemos sin ser conscientes, sino que lo hacemos con la buena intención. Y ese es un poco el motivo, por ejemplo, de mi última obra, que es una cosa que llevo los últimos años trabajando, es qué es lo que está pasando para que no seamos capaces de ver lo que está pasando, lo que sucede en realidad y los efectos de lo que hacemos, de los cambios que nos dicen que tenemos que hacer y de los nuevos lenguajes que entran, etc. Entonces, mi obsesión en los últimos tiempos es, a partir de ese pensamiento hegemónico, cómo se va construyendo y cómo también en educación se va haciendo lo mismo. Es decir, de cómo desde el poder, desde las órbitas que controlan más las estructuras de poder político, económico, etcétera, que cada vez son más poderosas porque están globalizadas, ¿no? Nos van convenciendo de que hay cosas que son buenas, que hay visiones de la realidad que son las acertadas, que las otras son sesgadas, que son interesadas, incluso cercan una palabra y dice están politizadas, y entonces el pobre Aristóteles se quedaría asustado de ver cómo se manipulan esos conceptos, ¿no? Y todo eso. Y entonces, cómo eso se articula y a través de todo lo que se podríamos decir un ejército de personas que van a colaborar en eso, medios de comunicación, y eso lo vamos aprendiendo, porque yo llego aquí a México y empiezo a mirar prensa y digo, qué barbaridad, ¿este qué está diciendo? Y me llama la atención, y entonces pregunto y digo, ¿este periódico a quién pertenece? Y digo, ah, claro, ahora lo entiendo. Claro, eso ya nos dice, y eso nos está pasando en todos los países, ¿no? Entonces tenemos prensa, porque además, fijaros si es curiosa la cuestión, que encima dicen que tienen pérdidas. Y digo, pues dentro del capitalismo una empresa que pierde se cierra inmediatamente. Si se mantiene es que tienen pérdidas económicas y ganancias simbólicas. Y eso hay que pagarlo. Entonces eso cambia. Entonces, en educación, cuando uno va mirando eso, y eso en educación, ¿cómo nos está pasando? ¿Cómo ese pensamiento nos lo están modificando? Y el profesorado, sin darnos cuenta, contribuimos también a reforzar ciertas estructuras políticas, sociales e ideológicas en las que estaríamos en desacuerdo si nos las plantean fríamente y claramente. Pues digo, ¿qué está pasando? Entonces, ¿cómo nos están moviendo la tierra debajo de los pies y sin darnos cuenta pasamos a hacer cosas con la mejor intención y que si fueran más claras igual estaríamos en contra? Por ejemplo, si uno mira en las últimas décadas, por no hacer rastreos históricos, etcétera, veíamos que a medida que estábamos entrando en sociedades democráticas y había gobiernos democráticos, yo les hablo más desde la realidad española, que es la que tengo más datos, ¿no? Para que en la medida que esto está globalizado, uno va viendo que hay bastantes cosas que también están globalizadas aquí. Entonces, cuando nosotros pasamos de la dictadura a la democracia, cambia el sistema educativo, todo, obvio. En la dictadura tú quieres conformar una mentalidad fascista, que las personas vean normal ese tipo de autoritarismos, de cosmovisiones que te plantean y legitimes todo lo que ese fascismo está haciendo. Cuando llegas a una sociedad democrática, claro, si es democrática, la ciudadanía que venía de una sociedad autoritaria no está acostumbrada, no sabe ser democrática. Es decir, aprender a ser democrático no se estudia en una lección, ¿no? Hay cosas que se pueden estudiar, pero a continuación hay que practicarla y mucho. Y como no la practiques, pues harás un discurso nominalista, poniendo palabras, pero tus prácticas no serán democráticas, ¿no? Entonces hay que educar ciudadanas y ciudadanos. Eso ya es un concepto muy importante, porque eso estamos hablando de personas que viven en sociedad. Y lo que es más importante es que se sienten interdependientes, ¿no? Que nos necesitamos unos a otros y que necesitamos construir las reglas de juego y espacios para aprender esas reglas de juego para aprender a pensar unos en los otros. Necesitamos la política. La política es el entre.
es lo que nos dice cómo podemos relacionarnos, organizarnos para beneficiarnos todos y no para marginarnos unos grupos, otros grupos, etcétera, y para maltratarnos unos a otros. Bueno, ahí finalizó el primer audio que pude rescatar, ya les digo, de una conferencia muy larga. Fíjense cómo toca muchísimos temas en este ratito, imagínense en la hora 20 minutos, ¿no? De lo que escuchamos recién. Eh, Lili, adelante con... Sí. No, Luisa pregunto si él al inicio habló de prácticas de socialización. Ese es el tema que introdujo, Sí, porque sí, así comenzó, ¿eh? Después lo no va había desarrollando. escuchado, no Fíjate había que él hace escuchado como bien. una pregunta, ¿no? A ver, ¿qué estamos haciendo? O sea, una escuela que venía, según él, históricamente, de la socialización, cómo fue encaminándose a la desocialización, ¿no? Entonces pregunta, ¿qué está pasando? ¿Cómo no nos damos cuenta? ¿Qué más lo pudieron percibir? Habla de una manipulación, ¿m? Habla del profesorado, ¿no? Cómo nos va formando como educadores y la influencia que toda la política tiene con respecto a las prácticas. ¿M? ¿Cómo No sé vamos? si Sí, escucho me Martita, interesa, a acércate mí al me micrófono. gustan mucho los ejemplos, sí, que me gustan mucho los ejemplos porque es para que la gente entienda y aclara bastante. Él habla de que una política educativa que no socializa no es una buena política educativa. Y Claro, que nosotros nos van introduciendo en la desocialización y no nos damos cuenta. El esa. último año que yo trabajé, que fue creo el 2001 me parece, no me acuerdo exactamente, pero creo que fue el último año que trabajé como docente, Cambia el sistema. yo Perdón, perdón. Sí, dejo un grupo que lo tuve de primero a tercero y empiezan a introducir en los colegios la idea de que a los chicos hay que separarlos al entrar a cuarto grado para que aprendan a relacionarse con otros chicos. Yo me oponía a eso porque era un grupo muy lindo y que estaban trabajando muy bien. Hay una nena que la dejan sola en un grupo y lloraba, pobrecita, moco tendido. No hubo caso, no me dieron bolilla, yo me fui y quedó eso así. O sea, ¿cuál es el argumento para separar a los chicos? ¿Quién dijo que van a aprender a socializarse mejor si los separás de prepo y los enchufás en otro grupo? ¿De dónde sacan ese fundamento? Los maestros no cuestionan, bueno, está bien, para que el chico no... ¿Qué formación psicológica aprueba esto? ¿No? O claro. sea, ¿de dónde sale? ¿Cuál es el argumento? Yo lo cuestioné al director, cuestioné a todo el mundo, como yo me iba, si yo me quedaba por ahí hubiera sido peleando, pero yo pasaba salud y eso quedó así. Y después eso siguió haciéndose en los colegios. O sea que es una directiva que vino de arriba aparentemente. Entonces, el Exacto. maestro cuestiona lo que hace, lo relaciona con el sentido común, tiene en cuenta las necesidades de los chicos, o como corderitos van y hacen todo como ovejitas y no piensan y después cuando se dan cuenta es demasiado tarde. Ahí está. Yo creo que ahí Sí, lo que nos dijo Marta, ¿no? Clelia tiene algo que ver con lo que nos está diciendo Jurjo Torres, ¿no? sí. Bueno, yo que estuve tantos años dentro del sistema educativo, no sé hasta qué punto cambió ahora, hay una razón que la suelen esgrimir, que es la siguiente: siempre se hizo así. Ujú. Y coincide con esto que dice Marta, de como ovejitas obedecer, cosa que también luego se le pide a los chicos. A esa nena habría que haberla escuchado. Justamente en la tarea de humanización que uno hace en la escuela, cuando llega el chico todavía dentro del egocentrismo infantil, poco a poco tiene que ir considerando al otro, pensando en el otro, y ampliemos eso de pensar en el otro.
No es solamente la familia, no es solamente mis amigos, mis allegados, cada vez más amplio. El otro somos toda la comunidad en que vivimos. Y si me apurás mucho, el mundo en que vivimos. Ay, Eso es, para mí eso es educar, más que nada, además de tal las cual. nociones fundamentales que hay que darles en la escuela. Y Está, esto que decía el educador gallego que nos hablaba, sí. de que la educación ha entrado tanto dentro de las políticas neoliberales que, como todo, mejor educación, entre comillas, porque hay una arista que les falta, es la que pagás. La mejor educación es la que se paga. Ahí está. Casualmente, el otro día estaba viendo una película que nada que ver con la educación, una película romántica, y hay un momento en que la película dice, la película no me dejó mucho, pero me dejó esto. Hay un personaje en Estados Unidos, país de la democracia, y que le enseña democracia a todo el mundo, por si no la saben, si tiene que enseñarla con cañoneras, también la enseñan con cañoneras, y dicen, este nene no aprendió ni siquiera a restar. En la escuela pública no le sirve, hay que pagarle una escuela privada. Y luego la conversación sirve para otra cosa. Miren qué lindo, ¿Ves? miren qué bien. Ahora seguimos escuchándolo, a Jurjo. Claudio, ¿algo Yo para quisiera, intervenir ahora o seguimos escuchando al educador? Sí, no, esto una del sola cosa, neoliberalismo a mí me da un poco de gracia, porque de nuevo no tiene nada el liberalismo, A ¿no? ver. Ah, Sarmiento en nuestro país impulsaba la educación pública solamente para que la gente aprenda en qué clase social tiene que estar, ¿no? Que el albañil sepa cuántos ladrillos necesito para construir mi casa. Para eso estaba la educación integral, ¿no? La educación pública y privada, las dos. claro. Este, para introducir un liberalismo subyugado. Para eso está ¿Qué? la Sí. educación, para mostrarnos en qué clase social nacimos y a cuál tenemos que seguir perteneciendo Sí, 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 nosotros y sí. nuestros hijos. Tal cual. ¿Les parece? Miren, quiero seguir escuchando otro segmento que pude rescatar de esa conferencia para seguir conversando. Ahí lo escuchamos. Enseguidita, seguimos escuchando al educador, entonces, ¿no? Ahí va. Cambia el sistema educativo, todo, obvio. La dictadura, tú quieres conformar una mentalidad fascista, que las personas vean normal ese tipo de autoritarismos, de cosmovisiones que te plantean y legitimes todo lo que ese fascismo está haciendo. Cuando llegas a una sociedad democrática, claro, si es democrática, la ciudadanía que venía de una sociedad autoritaria no está acostumbrada, no sabe ser democrática. Es decir, aprender a ser democrático no se estudia en una lección, ¿no? Hay cosas que se pueden estudiar, pero a continuación hay que practicarla y mucho. Y como no la practiques, pues harás un discurso nominalista, poniendo palabras, pero tus prácticas no serán democráticas, ¿no? Entonces hay que educar ciudadanas y ciudadanos. Eso ya es un concepto muy importante, porque eso estamos hablando de personas que viven en sociedad. Y lo que es más importante es que se sienten interdependientes, ¿no? Que nos necesitamos unos a otros y que necesitamos construir las reglas de juego y espacios para aprender esas reglas de juego para aprender a pensar unos en los otros. Por la política. La política es lo que nos dice cómo podemos relacionarnos, organizarnos para beneficiarnos todos y no para marginarnos unos grupos, otros grupos, etcétera, y para maltratarnos unos a otros. Y fijaros, es la primera vez en España que se plantea un debate de escuela pública, escuela privada, en otros términos diferentes. Que si uno mira antes en la democracia, en la dictadura y hacia atrás, tú no necesitabas preguntarle a una persona, ¿tú de qué clase social eres? Lo único que decías, ¿tú dónde estudiaste? En un colegio privado. Ah,
la burguesía o tal. No, mis padres son albañiles y yo estudié en una escuela pública. Bueno, ya me imagino que tenían que ser albañiles o algo por el estilo, o campesinos sin tierras, etcétera, etcétera, con tierras muy pequeñas. Era eso. Ya estábamos estructurados y había dos sistemas educativos que daban formaciones diferentes para funciones sociales diferentes, ¿no? Uno para servir y los otros para dirigir, así a grosso modo. Claro, y cuando entramos a la democracia dijimos, no puede haber una escuela en las etapas obligatorias, especialmente no puede haber escuela privada, porque entonces no aprendemos a vivir juntos. Estamos aprendiendo a vivir los iguales y entre iguales y a reproducirnos. E implícitamente, a través de esos otros medios de comunicación y cosas que vayamos viendo por ahí, vamos a empezar a ver a los otros como incluso enemigos, como sospechosos, porque es donde vamos a proyectar nuestros prejuicios, etc. Todo lo que nos van construyendo los otros medios, etc. Y en ese debate de construir esa escuela democrática, hay unas instancias políticas, pero las instancias políticas yo creo que no nos debemos equivocar. Son consecuencia de las dinámicas de base que hay que consiguen elevar al gobierno a determinados partidos y que gobiernen de aquella forma y para aquello que tú quieres, que nos interese y que nos beneficie a todos. Entonces, el discurso que se está construyendo entre partidos políticos, sindicatos, profesores y profesoras, movimientos y agrupaciones, grupos de profesores y profesores, es empezar a revisar qué es eso de educar, etc. Y fijaros si vamos articulando el discurso, que a medida que avanza esa democracia vamos haciendo una definición donde cada uno de los términos de esa definición está cargadísimo de significado. Yo digo, mira, educar es educar ciudadanía, primero es educar, no es entrenar ni amaestrar, ni domesticar. Ciudadanía, no clientes ni consumidores, culta e informada, que en la medida que se informe y conozca y pueda aplicar el conocimiento disponible para analizar y ver lo que está pasando, va a comportarse de una forma u otra. Activa, tiene que actuar, como ejercer eso de la ciudadanía, no es algo que se tiene y que se cuelga en una pared, se ejerce. Somos ciudadanos y ciudadanas desde que despertamos hasta que dormimos. Democrática, se relaciona con otras personas de una forma justa, crítica, con lo cual significa que eso se ejercita, no se estudia, se practica. Con la información ejerces también eso, que sea suficientemente divergente, inclusiva, que estemos todos, que no falte nadie en ese mismo espacio que se llama la escuela. Y optimista, eso es muy importante, ¿no? Es decir, la educación es para abrir esperanzas, para abrir expectativas de que las realidades se pueden transformar. No construir el negativismo de que esto es así, o como diría Margaret Thatcher, esto es lo que hay. Y de ahí hacer las modificaciones que sean. Es decir, se trata de ir a aprender a vivir juntos. Pero en ese aprender a vivir juntos, nosotros íbamos viendo que aunque lo intentábamos con las mejores intenciones, en realidad acabábamos construyendo nosotros. Y que había, muy pronto aparecía la categoría los otros, que eran fundamentalmente aquellos que no estaban allí contigo. Y algunos que estaban allí dentro y que disimulaban que eran de los otros. Hay muchas personas que están en las aulas y que están ausentes en todos los contenidos y todas las realidades y todas las interrelaciones que se producen con ellos. Es decir, es ese sentido común, etc. En eso, a medida que íbamos avanzando desde esa concepción democrática, de la sociedad democrática y aprender a ser democráticos, ejerciendo esa democracia en todos los espacios en los que estábamos, pues íbamos viendo eso, como enseñar, en realidad teníamos que preocuparnos de aprender a reconocernos, desmontar los prejuicios múltiples, evitar discriminaciones, socializarse, convivir, cooperar, aprender a trabajar juntos, ver si tratarse como iguales, que es dificilísimo. Es decir, y que nos costaba, porque los programas oficiales no hablaban de esto. Un día había una lección que te enumeraban esa cosa y tú lo memorizabas y lo repetías como un loro. Pero no, esto era la cotidianidad y como las rutinas
más básicas que hay en las aulas, teníamos que aprender a verlas de esta forma, en qué medida iban en esa, y no perdíamos de vista esto. Porque si no, esto acababa, pues como suele acabar muchas veces incluso hasta en las leyes y muchas programaciones nuestras. En la primera lección apareció todo este objetivo de la filosofía que queremos plantear, y al día siguiente ya se nos olvidó. Y en la medida que se nos olvida, es fácil que nuestro sentido común construido anteriormente nos traiciona y nos haga hacer todo lo contrario de lo que es todo este tipo de filosofías. Ahí está, muchas gracias, Jurjo Torres, por todas estas apreciaciones y conceptos vertidos. Eh, Vamos a intervenir con respecto a lo que escuchamos, ese concepto de educar, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo seguimos aquí? Ujú. Lili, ¿qué te pareció esta parte? Y a ver, uno a veces escucha a algún docente que te dice, bueno, a mí me formaron para enseñar, para transmitir contenidos nada más, ¿no? Entonces todo lo demás yo no me tengo que ocupar. Y bueno, sabemos que no es así, que todo el tema vincular entre los chicos, con los docentes, bueno, todo lo que sucede en el día a día es parte de la tarea nuestra y hay que intervenir en eso, Claro, ¿no? Que son estos que denominan prácticas de socialización. exacto, Eh, Ahora, yo no entendí exactamente a lo que le dice prácticas de desocialización y pensaba cómo estarán hoy día los lazos en las instituciones, no solo en las escuelas, con todo este individualismo que se propone claro, desde las instancias del gobierno, es decir, que cada uno se las tiene que arreglar solo, ¿no? Como pueda, sin ayuda del Estado, sin ayuda de los compañeros, sin ayuda de los otros, cosa que no existe. claro, Es Lili. Es porque siempre justamente eso, la desocialización. Y qué importantes son los acuerdos institucionales. Cuestión, a ver, esto siempre lo planteé yo, acuerdos institucionales. ¿Y sabés qué me hizo pensar esta parte que escuchamos en nuestras propias, en mi propia práctica, no solo como docente, sino también como estudiante, como mis inicios? Porque mis padres, comerciantes, ¿no? Con muchísimo esfuerzo, yo hice mi escuela primaria en una escuela estatal, feliz, una experiencia maravillosa que me marcó para toda la vida, excelente. Y sin embargo, cuando llego a mi puber, a mi adolescencia, digamos, mis padres dicen, no, vamos a poner, vos vas a ir a una escuela privada, te vamos a pagar una, como diciendo, no sé, qué era ¿no? En su imaginario. Y voy a mi escuela privada, ¿no? Y recordé, escuchando a Jurjo, los otros. El sentimiento que me produjo a mí como adolescente, ahí a mis 12 años, yo los veía a los otros. Yo digo, ay, como que yo vengo de otro lado. Yo me sentía así y lo recuerdo el día de hoy. ¿No? No sé qué les pasó a ustedes, si estuvieron siempre en escuela privada, si estuvieron siempre en escuela estatal. Ese pasaje, porque Jorge nos habla, ¿no? Como que de diferentes clases sociales, como lo que nos comentaba Clelia hace un rato, o nos decía Marta al principio. Eso me hizo pensar a mí esta Mira, parte. me acordé de un ejemplo en una escuela primaria que yo trabajé con una maestra integradora que llevaba muy bien todas estas cuestiones vinculares. Ahí dice el señor que es cierto que se ayuda a construir un nosotros, porque bueno, es decir, los chicos de tal escuela, los que pertenecen a tercer grado, es decir, una idea de ponerse la camiseta de identidad. ¿No? Hay que ver si hoy día así se llega a eso. Pero ¿cómo se incorpora la cuestión del otro, el diferente? Y me acuerdo que estaban los chiquitos de tercero ya iniciando una pelea con los de cuarto, tercero, cuarto. ¿Por qué?
porque había unos que se consideraban nosotros, los de tercero, los de cuarto se consideraban nosotros, pero a su vez mutuamente eran los otros, ¿no? De ahí de los otros al enemigo no hay un paso muy, muy distante. Entonces, esta señorita que Claro. una formación excelente, enseguidita intervino al inicio de esa disputa terceros versus cuarto, como para entender que todos somos nosotros, Ahí ¿no? está. Esa intervención, qué importante, Exactamente. Y Lili. ahí está el tema ahí se construye, ¿no? Porque construir la pertenencia a la comunidad es fácil, hasta los nazis lo hicieron, ¿eh? Sí. La comunidad blanca alemana es fácil construir la comunidad. Yo El por tema suerte, Claro. Lili, es disculpa que te interrumpa. el tema es cómo incorporamos a los otros. Claro. Ahí es Es que que ser diferentes, Yo tuve suerte, porque caí en un instituto privado, pero que de todas maneras estaba, por decir de alguna forma, ¿no? Muy humanizado. Fue mi primera etapa de sentirme ahí, digo, uy, ¿a dónde estoy? Pero después empezar a relacionar, y pude relacionarme con los demás, ver que eran iguales, porque bueno, esa concepción que tengo yo, ¿no? Del ser humano, que el otro, que somos uno y que todos tenemos cosas en común. Pero, y muy feliz, por supuesto, en esa institución. Pero otros no pero pueden, es ¿eh? que, Otras personas no pueden. Luisa, Marta. ser diferente no significa ser enemigos. El tema es ese, que cuando el otro aparece como enemigo es cuando empieza ese problema. O sea, diferentes somos todos diferentes y Claro. también tenemos cosas en común. Nos agrupamos por las cosas en común, nos separamos por las cosas diferentes, pero no necesariamente tenemos que ser enemigos. O sea, ¿quién los transforma en enemigos? Claro. Las cuestiones personales, proyectivas, psicológicas que tienen rasgos paranoicos y que manipulan eso y que además saben de comunicación y se manejan con esos temas y lo utilizan para generar enemigos, formar enemigos. Ahí es donde empieza el problema. Los chicos lo hacen, pero si el maestro interviene y hace lo que dijo Liliana, lo que hace es encaminar y encauzar sentimientos en los chicos. Ahora, si vos lo tomás y lo utilizás para hacer bullying, y haces bullying públicamente, y haces bullying a los chicos, y haces bullying a los adultos, y si el maestro sostiene el bullying, vamos por mal camino. Claro. O sea, el tema es trabajar para integrar, no para desintegrar. Cuando se trabaja para desintegrar es porque hay un objetivo. Por Divide y supuesto. triunfarás, y entre ellos se pelean los devoran los de afuera, no por nada están esos dichos. Entonces el maestro tiene que ser consciente de que tiene que enseñarle a los chicos a ser hermanos, a ser compañeros, a ayudarse entre ellos, a respetar al otro. Son valores y hay que sostener esos valores. Cuando el docente no sostiene esos valores, vamos por mal camino. Cuando las autoridades no sostienen esos valores, vamos por mal camino. Yo creo que Exacto. eso es lo básico. O cuando se mira para otro lado y los chicos quedan solos, También, arreglándoselas con un también, montón de prejuicios que tal vez vengan de la casa, y bueno, y también. discriminando, haciendo bullying, cuando miran para otro lado, o por comodidad, Eso es por miedo. por el tema de que ellos tienen la concepción, no, a mí me enseñaron, me formaron para transmitir conocimientos. Desde el principio el profesorado hay que decirles, hay que trabajar con los vínculos. Es parte de la tarea docente y es tu obligación trabajar con Es los parte del vínculos. programa, claro. Es parte Pero del programa cuando estudiás y del programa cuando trabajás. sí, pero Nos bueno, no está. gustaría tanto, escúchame, ya estamos en la última parte del programa, del especial, ¿sí? Y tenemos 5 minutos más para escuchar a Jurjo. Ah, Pero pero quiero agregar algo antes, sí, ¿eh? Clelia, por supuesto, pero ¿sabes qué? Yo quiero invitar a los educadores que estén en el chat el viernes para conversar sobre esto. ¿Cómo te sentís vos como educador o cómo te sentís como estudiante en esa institución donde estás? ¿Sentís que hay acuerdos institucionales o que cada docente es una isla con su postura y su manera de enseñar? ¿Existe eso de cada maestrito con su librito?
actualmente? Eso queremos saber, vos que estás en las aulas, vos que estás estudiando. Sí, Clelia. Sí, bueno, esto que acabas de decir es muy importante. A mí me parece lógico que cada docente pueda desarrollar su individualidad, pero como vos dijiste recién, con acuerdos, con acuerdos. Para acordar hay que participar. Y yo creo que los chicos tienen que participar en la organización de la escuela. No son los hijos de la pavota, como se dice vulgarmente. Deberían participar. Fue un adelanto muy grande hacer los acuerdos de convivencia en los que participaban los chicos. Entonces, cuando yo estaba enseñando no existía eso. Todos recibíamos las órdenes de arriba, el director del inspector, el inspector del ministerio, del inspector general, de la inspectora general del ministerio, y así llegaban a los chicos que formaban sus propios acuerdos o desacuerdos por lo bajo. En realidad, yo eso lo pude practicar únicamente con la biblioteca del aula, que el estatuto lo hicimos entre todos y lo hacían cumplir ellos muy claramente entre todos y se hacían responsables porque habían participado. Si no participás, no tenés nada que ver, te lo imponen, es muy distinto. Y una cosa que yo cuestionaría, hay que tener mucho cuidado con esto del sentido común. Guarda, que el sentido común te dice que la Tierra es plana y que el Sol es chiquito y las estrellas más chiquititas todavía. No sé el Guarda. sentido común de quién. No, pasaron muchos siglos antes de que se avivaran de que no es así. Fue trabajo científico que busca relaciones ahí donde no se ven, que el sentido común no te las dice. También hay que Sí. enseñarlo eso. Claro, porque Clelia Gómez tiene una trayectoria de muchísimos años en el sistema educativo, lo mismo que yo, No, tantos años Liliana no. Dulbeco. Claro, entonces a mí me parece, o sea, pienso como vos, Clelia, y nos vamos remontando a todas las etapas que hemos pasado con estas influencias políticas, ¿no? Y del sistema que nos habla Jurjo, y nosotros la hemos pasado. Porque yo he pasado etapas de decir, no hay más timbre. Los estudiantes hacemos así, vienen con su docente al aula. O cada curso. Esas cuestiones de esa libertad, pero a la vez coordinada y pensando, ¿no? En el buen funcionamiento de la institución, por supuesto. No, cada uno hace lo que quiere si no son acuerdos. ¿Qué les Claro, parece? Sí. Pero también volvimos, yo ahora veo. En las escuelas eso ya no existe, no sé qué escuela puede hacer eso. No, no, todos forman para esto, forman para el otro, forman, parece que estamos en la dictadura. Y entonces, ¿qué nos está pasando, como dice Jurjo? Yo quiero escuchar los últimos 5 minutos e intervenimos. ¿Qué les parece? Porque no quiero que se nos termine el programa sin terminar esto que fue, sin escuchar esta parte. Escuchémoslo y... Uno va viendo día a día lo que está pasando hoy y dices, aquí está pasando algo raro. Y es que a medida que aparece esa cosa que se llama neoliberalismo, especialmente cuando ya cae el muro de Berlín y ya llegamos al fin de la historia que decía el Fukuyama famoso, pues cambia también, que si el sistema educativo nos empiezan a mover la tierra de debajo sin darnos cuenta, porque esto no nos enteramos. Porque solo que de repente empieza a aparecer un vocabulario, un lenguaje y tal, y dices, ¿qué está pasando aquí? Y unas prácticas. Entonces, claro, me parece que si enunciamos claramente la filosofía de ese tipo de personalidades que ahora necesita este modelo, luego vemos a través de qué práctica se va generando y podemos ver en qué medida nuestra Tierra se está moviendo sin darnos cuenta o ya podemos, o es incluso estoy yo también equivocado. Y entonces, claro, ya no hablamos de ciudadanía. Esa es una palabra que ya no se utiliza.
clientes. ¿No? Tú vas a coger un ambiente y dices, los clientes de no sé qué tal, los clientes de este comercio, no sé qué, usted es cliente de aquí, tiene la tarjeta de nuestro comercio. Que si tú empiezas a tener posibilidades de acceder a ciertas cosas en función de las tarjetas de crédito o de las tarjetas que tengas de fidelización de tal comercio o de lo que sea. Y tú empiezas a convertirte en empresario de sí mismo, que diría Foucault. Y eso es claro. Si en una facultad organizas un acto como este, espero que esto sea la norma y que no responda a este modelo. El alumnado lo primero que te diría, dice, ¿dais el certificado? Claro, claro, yo invierto en mí mismo. Si hago el esfuerzo de venir aquí, yo quiero la recompensa, un papelito para que el día de mañana, mi currículum, una persona que acaba una carrera viene con un montón de papeles y dice, ¿de qué? ¿No? Digo, todavía, ¿qué es lo que hiciste? Esta conferencia, este congreso. Digo, vale. Y entonces eso, son personas que ya empiezan a invertirse en sí mismos, lo que a mí me sirve. Y aparece una palabra maravillosa de moda, que es, ¿qué pasó? Porque aquí se fue. Se le fue el PowerPoint, se le fue de la pantalla, por eso dice eso. Bien, A ver si esto se corrige o no. Aquí ahí está. está. ¿Qué es el emprendimiento? El sistema educativo es decir, tenemos que educar emprendedores. Que en principio, dices, está bien, lógicamente. No, el emprendedor es una persona que tiene iniciativa para hacer cosas, para hacer negocios. Entonces, el emprendimiento es cómo hago y aplica lo mismo que hace el capitalismo y utiliza el mismo conocimiento que creó el capitalismo para generar, que es eso que se llama esas nuevas materias, carreras y especialidades, que es el marketing y la publicidad. Es decir, es frente a lo que el señor de Crowley dijo allá por principios del siglo XX, de que teníamos todos unos intereses básicos, unas necesidades básicas y que a todos nos interesaba lo mismo, normalmente a las estaciones del año. Hoy a nadie le interesa eso. Hoy te interesa no sé qué coche, qué reloj, qué ropa, no sé qué cosas. Es decir, pusieron el conocimiento al servicio para generar las necesidades y hacernos infelices porque el pantalón que quiero comprar, que viene ahora una nueva moda, no tiene no sé qué bobadas. Pusieron el conocimiento al servicio para generar las necesidades y hacernos infelices porque el pantalón que quiero comprar, que viene ahora una nueva moda, no tiene no sé qué bobadas. Eso lo habíamos inventado en educación, la historia de la motivación. Pero se nos olvidó. Ahora son ellos los que lo hacen. Nosotros ahora evaluamos. Y a partir de ahí aparece la educación privada. Pues eres cliente, por lo tanto, hay familias que pueden pagar, que paguen aquí, todo eso. Y ya empezamos a segregar todo eso. Y todos vivimos en un barrio que somos iguales. Y tenemos un centro donde vamos los mismos. Ya está. Y si viene alguno despistado, otra etnia, otra clase social, otra religión, etcétera, decimos, nosotros aquí es que no tenemos recursos para tal, yo creo que estaría mejor que fueras al centro público, que ellos sí saben. En España los expulsan así. Ahí está. Está hablando, por supuesto, de la educación en España, pero ¿cuántas cosas podemos reflexionar con respecto a nuestro sistema educativo? Vamos a hacer un recorrido cierre, porque ya nos estamos yendo, a alguna percepción, algo que podamos reflexionar con respecto a esto que hemos escuchado. Gracias, Claudia, por habernos traído esta conferencia. ¿Qué sigue? Así que vamos a ir rescatando segmentos. Bueno, Lili, Luisa, sí, en realidad lo que nos está diciendo Jurjo es que en los años 80 las políticas neoliberales que se implementaron en muchos países del mundo, en Chile con Pinochet, en Inglaterra con Margaret Thatcher, en la Argentina con Martínez de Hoz, la dictadura militar, tomaron como nicho a dos espacios que todavía no estaban colonizados por el negocio, por el negocio, que es la salud y la educación, ¿no?
Y bueno, y a partir de ahí, de la privatización de la salud y de la educación, comienzan hacia abajo, bueno, todas las eh, características o las influencias en la subjetividad o las repercusiones en la institución escolar, que algunas se mencionan y otras las vivimos, ¿no? Exacto, Las las hemos vivido. vivimos. Así es, gracias Lili. Martita, un saludo así, ay, o una percepción Sí, tuya. bueno, sí, Sí, no, lamentablemente lo que dice Lili es cierto y es la política la que permitió eso, exacto, porque la política subvencionó las escuelas privadas cuando no alcanza el sueldo para los maestros del Estado. La exacto, escuela privada trabaja con la subvención estatal, muchas escuelas tienen el sueldo que lo paga el Estado, escuela privada, y el sueldo viene del Estado, claro. o un gran porcentaje. Sí, Entonces, sí, 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 sí. ¿cómo es eso? ¿No? O sea, la formación que recibe es privada, pero la plata viene del Estado. Claro, Entonces hay cosas que no son coherentes. Y bueno, hay que trabajar mucho sobre todo eso, ¿no? Después está exacto, lo que depende del docente y lo que depende del Ministerio de Educación. exacto, Cada uno gracias. tiene que ver muy claro cuál es su rol. Exacto, gracias. Clelia, activa tu micrófono y danos tu cierre. Activa el micrófono, Clelia, y te escuchamos, dale. Clelia, el micrófono. Sí, ya Ah, está. está bien, disculpen. No, está Esto bien. empezó mucho antes. Gobierno de Frondizi, Mira. año 1958. Se dio una Sí, gran lucha para que continúe la educación laica. Laica o libre era la consigna. Ganó la libre. Muy linda la palabra libre, pero Mm. la verdad es que es libre para hacer negocios. Ahí empieza la subvención a las escuelas privadas, Marta, Ujú. porque sí, sí, fue en cuando esa yo época. era jovencita todavía, Ahí nace, pero cuando yo me eduqué, llevé a matemáticas a examen, íbamos a rendir examen a la escuela, escuela normal 1, Ah, porque eran incorporadas las escuelas sí. privadas. Yo en ese momento iba a una escuela privada. Me tomaban examen los profesores de la escuela número 1, porque claro, comprobaban que la escuela privada daba los programas como Claro. corresponde. Ujú. Ahora no, pero Mm. esto es desde el año 58. Mira. Me acuerdo que hubo una gran manifestación en Plaza de Mayo y a Frondizi le decían, dale flaco, pero no sé qué pasó, Frondizi no propició la escuela laica. Laica quiere decir que entran todos, Claro, sean cuales fueran sus opiniones religiosas, sus creencias, claro. en un país que realmente abrió las puertas a todo el mundo y había toda clase de creencias religiosas. Clelia, Por qué eso, bueno. a fin del siglo XIX, sale Discúlpame la que te escuela laica. interrumpa. Discúlpame. Vamos a la semana que viene. Te invito Ujú. para que esta parte de la historia nos la traigas más explicada, más profundamente. Dale, porque vamos a seguir con esto. Escuela pública, escuela privada y todos los intríngulis, por decir algo así que decía mi padre siempre, que en paz descanse. Es muy interesante traerlo. Claudio, un en el cierre. Sí, a veces hablamos de las escuelas privadas como las escuelas que ideologizan y las públicas como las escuelas libres. Sin embargo, muchas veces las escuelas públicas están puestas al servicio del sistema, ¿no? O casi Ujú. siempre está así. Pero con respecto a lo que dijo Clelia hace un rato atrás, que habló del sentido común, me acuerdo que mi viejo decía, el sentido común es el menos común de todos los sentidos, Ajá, ¿no? Este, interesante, muy interesante. Es que depende y de bueno, mucho de la persona, el sentido común de cada y persona. Cada persona debemos tener un sentido común diferente.
Pero bueno, esperamos con ansias la semana que viene para Sí, ver qué nos cuenta Clelia y qué podemos aportar. ahí está. Escuela pública, escuela privada. Nos vamos del especial. Gracias por habernos acompañado en el chat durante este programa. Hasta la próxima semana. Bye bye.